agradecer a los seguidores de Nuevatraco, que aunque parezca mentira, apenas cumplido un mes ya tenemos bastantes, ¿no? Sí. Sus generosos comentarios sobre la entrevista que hicimos ayer al doctor Yair Simón, en la entrevista telefónica que tuvimos con él, donde obviamente tuvimos que destacar estas cosas extrañas de un conjunto de fiscales que se sienten héroes y que han hecho de la detención preliminar y de la prisión preventiva un show. Sin embargo, recordaremos, por ejemplo, que hace no mucho el fiscal José Domingo Pérez pidió que no se sometiera a prisión preventiva, retiró su pedido de prisión preventiva. ¿A quién? A los señores Graña, pues, ¿no? Nada más y claro, nada menos. en un solo acto, en un trámite rapidísimo, al toque, ¿no? Muy bien, si así están las cosas. Vela se la pasó a Carguancho y Carguancho remató en una. Así es decir, si así están las cosas, vamos a tener que ponernos en la lista de los que están protegidos, pues, porque los otros estamos expuestos. Y esto es un tema que vamos a tratar ahora. Vamos con imágenes, ¿no? Sí, ahí están. Seguimos hablando con las imágenes. Marilyn, muchas gracias, perdona nuestras ignorancias, por favor. Lo que queremos decir es esto, a ver. Muy simple. La detención preliminar es una medida que se toma, ¿para qué? Para poder realizar acciones de investigación urgentes e imposibles de realizar de otra manera. Así es. Es decir, primero habría que verificar que no se pueden hacer de ningún modo. Y por tanto se requiere detener a la persona, allanar su domicilio, etcétera, etcétera, y para poder realizar investigaciones. ¿Ustedes vieron cómo fue la detención de Yair Simón? ¿Vieron algún tipo de resistencia? Al contrario, todos los buenos modales del mundo, toda la recepción del mundo, 27 horas la policía y los fiscales en su casa, se llevaron todo y detuvieron a Yair Simón, yo no sé por qué. Porque si es culpable de algo, que lo acusen pues. Y si no pueden acusarlo todavía, que su proceso se desarrolle en libertad. Y es como debería ser. Esta primera constatación nos lleva a una segunda. Las prisiones preventivas son diferenciadas por distintas razones. Por pronóstico de la pena, por posibilidad de obstrucción de la justicia, etc. Digo, cuando hablamos de prisiones preventivas, ustedes recuerdan que hace muy poco a homicidas confesos se les dio 9 meses de prisión preventiva. Así es. 9 meses. Y a los líderes políticos, que podrán ser muy malos, o no lo sé, pero se les da 18, 25, 36, como si fuera la lotería. Si eres político, te declaramos organización criminal y te metemos 36 meses a la cárcel. Si eres político y recibiste una plata y la usaste para tu campaña o para cualquier otra cosa, a la cárcel de frente sin trámite. No, pero si eres criminal, avesado, no, 9 meses nomás, pues. O si no, una detención preliminar chiquita y te escapas, pues, si te robas Rolex y todo esto, te dejamos la puerta abierta de la comisaría y te vas. ¿No hay una tremenda desproporción en todo esto? ¿Es cierto que los partidos políticos son organizaciones criminales? La legislación de organización criminal, y lo ha dicho Carlos Basombrío, fue establecida para enfrentar a las bandas de narcotraficantes, a las bandas de sicarios, a los asesinos, a los delincuentes de altísima peligrosidad. Pero de pronto se ha decidido que se debe usar la figura de organización criminal para crear un escenario de agravación de penas potenciales y mandar 3 años a la cárcel a cualquier persona sin trámite. ¿Y qué importa pues si en ese tiempo el fiscal no acusa? Da 18 meses, 25, 20, 36 meses y ayer escuchábamos, no han acusado en nada. Los casos más claros, o el caso más claro hoy, es el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Ese es un caso súper claro en términos de recepción de dinero, en términos de entrega de obras, etcétera, etcétera. Pero ¿qué se hace ahí? Nada. Y si hace nada,
como que de repente está bien. ¿Saben por qué? Porque de ellos dependió el gasoducto. Y es la obra que está siendo perdonada en este momento por los fiscales y por la justicia peruana y por el gobierno peruano. Es decir, en el gasoducto Odebrecht no ha admitido corrupción de funcionarios públicos, no le dio un centavo a ningún funcionario público, le dio a periodistas y le dio a un abogado muerto. Y ese es el cuento. Entonces, ¿por qué a Humala y a Nadine no solamente no los tratan mal, sino que además les ponen ministros de sus canteras a cada rato, y en este momento particularmente a la ministra de Energía y Minas? Porque ellos son los que fueron los firmantes del gasoducto, que es la obra más corrupta que se está produciendo en el Perú, donde los fiscales se hacen los locos, justifican todo, donde el IDL es particularmente generoso y dice que hay que tener sentido común y valentía para reconocer que hay que pagarle algo a Odebrecht, en lugar de enfrentarlo con todo porque ha vulnerado el acuerdo de colaboración eficaz una y mil veces al no revelar información. Y el fiscal Vela dice, no, una cosa es mentir y otra cosa es no decir la verdad. Otra vez, o sea, se cayó o se desplomó, ¿no? Sí, la sí, misma. sí. ¿Cómo puede ser? Y eso lo hemos escuchado todos. Hemos escuchado todos a IDL y a Gorriti decir, Odebrecht es una empresa que quiere ser honesta. Hemos escuchado todos al fiscal Vela decir, Odebrecht cumple los más altos estándares internacionales de calidad. Y estamos escuchando decir ahora al fiscal Pérez que si no investigó o si archivó la deuda tributaria de 1.032 millones de Odebrecht, es porque, bueno, pues, así decía el acuerdo. No, señora, así no decía. Y así no decía porque usted no tenía esas competencias. Y la fiscal Zoraida Ábalos le amplió las competencias para que le regalaran 1.032 millones a Odebrecht, más 524 millones de Chacya, más 30 millones que recibió originalmente la Fiscalía cuando lo encabezaba Hamilton Castro, más 500 y pico millones más que le deben a COFIDE y que es lo que se llama en el lenguaje popular cabeza de Odebrecht. Todo eso se lo han perdonado estos fiscales. Y eso es algo que nosotros necesitamos denunciar, porque se trata distintas a las personas y porque el país está en riesgo de conductas como estas en el manejo de la acusación pública. Pedro, habla por favor, que yo ya estoy enojado. Sí. Bueno, ya dijiste casi todo. No, pero no, definitivamente falta mucho. Pero ¿están nombrando fiscales provisionales o no? No, esto es preocupante. El tema de la resolución 009 de la Fiscalía firmada por Zoraida Ábalos, donde se van a requerir 177 fiscales provisionales. Señores, ese es un trabajo ya de la Junta Nacional de Justicia. ¿Para eso se ha creado? ¿O solamente la Junta Nacional de Justicia, a pesar que está en su competencia, se va a dedicar a acusar a jueces y fiscales que no les son gratos a ellos, que no están en la línea del actual gobierno, a pesar que el gobierno dice que no interfiere para nada, pero como dice, todas las actuaciones se están dando para establecer sospechas respecto a la actuación? Si la Junta Nacional de Justicia ya tiene la potestad, ya debería estar trabajando en el nombramiento de jueces y fiscales. ¿Por qué la Fiscalía sale? Una cosa es que se necesiten fiscales para combatir el crimen, una cantidad moderada, pero nombrar 177 fiscales, ojo, y en todos los niveles, desde fiscales superiores, fiscales provinciales y fiscales de toda categoría. Así de que eso es algo que ya no podemos permitir. La señora Zoraida Ábalos tiene que dar una explicación. ¿Cuál es el apuro de nombrar 177 fiscales provisionales? Siendo que ya hay Junta Nacional de Justicia. O sea, ya hay Junta Nacional de Justicia. Se siente en la Junta Nacional de Justicia. Efectivamente. Entonces, esto pareciera como quien dice, bueno, antes que la Junta vaya a trabajar, yo nombro a mis fiscales
que actúen como yo, que piensen como yo y que hagan el trabajo que yo les indique. Esperamos que no sea así, porque caso contrario vamos a ir por una deformación de la justicia en el Perú. ¿Sí? Así de que, por favor, señora Zoraida Ábalos, desde esta trinchera de comunicación, le solicitamos de que se allane ante la Junta Nacional de Justicia y que le encargue o que le exija que comience a evaluar a los profesionales para que puedan incorporarse con exámenes que sean rigurosos y que por favor no tengamos simplemente que estemos nombrando fiscales provisionales, lo que significaría nombrar a dedo y con cierta inclinación ideológica, que es lo que no queremos en el pueblo. Muy bien, vamos a poner un breve video a raíz de la conversación que tuvimos ayer con Yair Simón, que nos dijo: mi padre es ahora mi padre y mañana podrá ser cualquiera, ¿no? Cerramos luego con un breve comentario. Primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no soy comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no soy judío. Luego vinieron por los sindicalistas y no dije nada porque yo no soy sindicalista. Luego vinieron por los católicos y no dije nada porque yo era protestante. Luego vinieron por mí, pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Fue el poema Adagio de Martin Niemöller, pastor protestante alemán, que contó cómo en la época nazi, al principio, cuando atacaban solamente a comunistas, no dijo nada. Cuando solo atacaban socialistas, tampoco. Cuando solo atacaban demócratas o católicos, tampoco. Cuando solo atacaban judíos, tampoco. Y cuando fueron por él, no había nadie que dijera nada. Este poema tan importante parece que lo hemos olvidado, porque no se trata de ser fujimorista, no se trata de ser aprista, no se trata de ser de solidaridad, no se trata de nada. Se trata del respeto de la ley, de las normas y de los procedimientos. Y cuando algo se viola tan ostensiblemente como el caso de Jude Simon, que aunque tuviera culpa, esa tiene que ser demostrada en un juicio, y ese juicio debe ser afrontado en libertad, no se producen los requisitos para que sea detenido, y si repasamos otros casos tendríamos que ver en cuáles sí se cumplieron, porque es improbable que en todos se hayan cumplido. No solamente los Graña tienen derecho a estar libres, no solamente Barata tiene derecho a estar libre, tienen derecho a estar libres los peruanos que tienen que ser acusados, que tienen que ser sometidos a un juicio y recién en la condena deben ir a prisión si es que son culpables. Una fiscalía que ha firmado un acuerdo que nadie conoce debe hoy exhibir el acuerdo, porque cada vez el Perú es más esquilmado por este acuerdo. Una fiscalía que sacó al mejor fiscal que ha tenido Hamilton Castro porque exigía que Odebrecht reconociera 20 obras corruptas en el acuerdo y Odebrecht solo quería reconocer 4. Entre las que exigía Hamilton Castro era el gasoducto. Y sacaron a Hamilton Castro. ¿Quién nombró a Vela y a Pérez? ¿Recuerdan? Fue Pedro Chávarri. O sea, él los nombró. Que después ellos se hayan enfrentado a Chávarri de un modo discutible, sin duda, no hace que olvidemos que quien los puso ahí fue Chávarri y quien hizo sacar a Castro fue Vela por orden de Chávarri. Y queremos decir por último que además estos mismos señores no permiten que se abran los almacenes de Polisistemas donde hay 20 millones de folios de documentos de Odebrecht.
para todo lo que ha dado Barata y los funcionarios de Odebrecht en estas entrevistas, en estos viajecitos a Brasil, ¿creen que ha dado el equivalente a 20 millones de folios para la investigación? Por supuesto que no. ¿Y por qué no tenemos esos 20 millones de folios a la vista para ver quiénes están de verdad involucrados con Odebrecht? Una amiga mía muy informada me decía el otro día cuando yo le hablaba de Polisistemas, Elmer, Polisistemas es otro servidor así como Drusis y MyWebDay. Una amiga muy informada. Y yo le tengo que aclarar que era el almacén donde estaban los documentos de Odebrecht. Es decir, hay tal campaña de desinformación. Total. Que la gente informada no sabe qué cosa es Polisistemas y por qué es importante que se abra Polisistemas. Y por último, queremos ver el informe de Stefan Lenz y las razones por las que se terminó su contrato con la Fiscalía. Stefan Lenz, el que sí podía abrir los archivos de MyWebDay y de Drusis, el que ya lo había hecho en Suiza. ¿Por qué se terminó su contrato? ¿Por qué el nuevo equipo especial no contó con él? ¿Por qué Hamilton Castro sí contaba con él y por qué después lo sacaron también del contrato que había tenido el Perú con él? Gran contrato con un especialista, el mejor experto del mundo sobre Odebrecht y sus trafas. Y le dieron vuelta. ¿Eso no es sospechoso? Nosotros creemos que sí. Pedro. Bueno, todo lo que nos comenta Selmen es algo que ya lo venimos repitiendo día a día en nuestro programa y exigimos transparencia, ¿no? El presidente Martín Vizcarra, él, dentro de su primero de los 5 puntos que él dice con lo cual se conduce en el gobierno del Perú, es su lucha contra la corrupción. Y para luchar contra la corrupción se requiere fundamentalmente transparencia, porque lo oculto ya sabemos los peruanos que no nos conduce a nada bueno. Y la transparencia empieza por mostrar el acuerdo, por mostrar y trabajar en todos los documentos que tiene Odebrecht en Polisistemas, acá muy cerca de Lima, al sur, en Lurín, y necesariamente ya es hora de que los fiscales le digan la verdad al pueblo de todo lo que tienen tras de sí. No lo que va a llevar a acusar, pero sí que nos digan las líneas maestras que conducen. No es posible que... El famoso plan estratégico de Rafael Vela. Así es, hasta ahora no hay ni una sola acusación. Puro bururú. ¿No? Y no tengamos estos bluffs o estas cortinas de humo como la que acaba de suceder con Yehude Simón Munaro, que independientemente que sea culpable o no, no cumple ninguno de los presupuestos para que tenga prisión preventiva en estos momentos. O detención preventiva. Muy bien. Ya la doctora Morocho nos está mirando feo y en producción también. Esto fue No Atraco.